Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno que podamos estar aquí una mañana más compartiendo con vosotros la verdad, la vida y el Evangelio. Así que comenzamos esta mañana orando al Señor, poniéndonos en sus manos, para que todo lo que podamos compartir, todo lo que podamos oír, pueda salir del Espíritu. Señor, ata al enemigo en esta mañana. Libera tu palabra rica y viviente. Señor, no permita que nada hablemos ni nada digamos contrario a lo que hay en tu corazón, Señor. Toma tú el control de todo, ata al enemigo. Señor, limpia la atmósfera para que podamos tener una atmósfera despejada, donde podamos recibir tu palabra, donde podamos recibir lo que hay en tu corazón. Que podamos recibir lo que tú quieres transmitirnos en esta mañana. Señor, limpia los canales por donde tú vas a fluir, para que cuando salgas pueda salir con toda limpieza y pureza, Señor, y pueda penetrar en los corazones de todos los radioyentes. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa. Señor, queremos permanecer en ti. Señor, sea tú con nosotros en este tiempo de este programa. Toma tú la rienda y el control de todo. Encabézalo tú todo, Señor. Queremos estar bajo tu trono. Oh, límpianos con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Te amamos, te deseamos, anhelamos todo lo que hay en ti, Señor Jesús. Háblanos en esta mañana. Amén. Bueno, queridos hermanos, esta es la segunda parte, el sexto bosquejo, y en la segunda parte, y aquí terminamos los 6 bosquejos que se dieron en esta conferencia fue en mayo. Así que vamos a comenzar leyendo primero el título general, como siempre leo, se titula Conocer la verdad, ser absoluto en cuanto a la verdad, y proclamar la verdad en el presente siglo maligno. Cuando decimos proclamar la verdad, no queremos complacer al ser humano, sino realmente a Dios. Queremos hablar las palabras de Dios. Y el mensaje 6 se titula que conocer, y no solamente conocer, dice conocer y propagar la verdad actualizada del Evangelio, más elevado de la economía eterna de Dios según el misterio de la era. Así que unos versículos que hay aquí, un versículo que hemos descubierto que estaba ahí en la palabra, pero que como que estaba escondido. Mira lo que dice, segunda de Pedro 1:12, dice, por eso siempre estaré recordándoos estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y estéis confirmados en la verdad presente. ¡Qué maravilloso! Necesitamos estar en la verdad presente. Por eso el apóstol Pablo, hay aquí otros 2 versículos, en primera de Timoteo, que dice, como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedase en Éfeso para que mandase a alguno que no enseñen cosas diferentes. No quiere decir que no sean cosas de la Biblia, puede ser bíblico, pero es diferente en cuanto a la economía y al propósito de Dios. Y el 4 dice, ni presten atención a mitos y a genealogía interminable que acarrea disputa más bien que la economía de Dios, digamos el plan y el propósito de Dios que se funda en la fe. Maravilloso. Por eso el Señor Jesús dijo, y yo también te digo, le dijo a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Qué maravilloso de que la iglesia del Señor no es mía, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que maravilloso. Vamos a comenzar dando algunos puntos
de los que tocamos la semana pasada, pero solamente, como siempre hago, leerlo de corrida y no haciendo mucho énfasis, sino leyendo para recordar lo que realmente el Señor desea. Y esto lo estuvimos viendo la semana pasada y empezamos con el punto Romano 1 que decía el recobro, que digamos que es lo que Dios está recobrando y trayéndonos, porque sabemos la palabra en Joel cuando dijo: yo restauraré todo lo que el pulgón se ha comido, y yo haré volver nuevamente a mi pueblo, y volverán a Sión cantando. Entonces, esto es lo que significa recobro. Como dije la semana pasada, no es una denominación, no es una organización, sino es el lugar donde realmente Dios está recobrando lo que es suyo. Entonces, dice así: el recobro y la obra particulares que Dios realiza en una era es el ministerio de esa era. El ministerio de la era ministra, como hemos leído en segunda de Pedro, ministra, dice, la verdad al presente al pueblo de Dios. Y aquí está el versículo que antes hemos dicho, ¿no? Dice que la verdad presente también puede traducirse la verdad actualizada. ¿No es maravilloso eso, que hoy nosotros podamos estar en la verdad actualizada? Porque por mucho tiempo, muchos años, la Biblia estuvo escondida, pero a través de la reforma por medio de Lutero, él comenzó a abrir la palabra. Pero después de 500, 600 años más tarde, esta palabra está siendo abierta cada vez más por medio de esa visión, ¿no? Así que seguimos aquí compartiendo lo de la semana pasada. El punto esto dice así: aunque todas las verdades se encuentran en la Biblia debido a la insensatez, a la infidelidad, a la negligencia y desobediencia del hombre, muchas verdades se perdieron y fueron escondidas. Este es el punto. Tenemos que ver que muchas verdades, por la negligencia, por la pecaminosidad, por la falta de visión, muchas verdades no que desaparecieron, no que no existían, sino que fueron escondidas del hombre. Señor Jesús, maravilloso. Las verdades reveladas nuevamente no son invenciones nuevas de Dios, más bien son los descubrimientos nuevos del hombre. Todo obrero del Señor debería de inquirir delante del Señor en cuanto a qué es la verdad. Es decir, la verdad presente. Es como nosotros necesitamos ponernos delante del Señor. Señor, guíame a la verdad. Yo te puedo decir que hace ya años yo tuve que sentarme leyendo el libro de Efesios, tuve que sentarme y decir: Señor, ¿cuál es la verdad presente? Yo quiero que tú me muestres. Y hubo un versículo muy rico que el Señor me abrió, y fue el de Jeremías 33:3, que todo el mundo lo conoce de memoria, pero olvídese de la memoria. Ore ese versículo, porque, por ejemplo, como una verdad de que fue escondida, encuentro orar la palabra, invocar el nombre del Señor, aún orar y leer la Biblia. Esas son las verdaderas oraciones que nosotros tenemos que orar. La Biblia, para que esa oración que nosotros hacemos de la palabra se haga vida en nosotros. Y el versículo ese dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué quiere decir esto? Clama a mí. Ese es un medio de oración. Dios está recobrando el orar la palabra. Señor, yo quiero clamar a ti. Señor, no quiero clamar a otra persona. Yo quiero poner mis ojos fijos en ti. Quiero poner todas mis entrañas en tu persona maravillosa y quiero clamar a ti como dice tu palabra. Clama a mí y yo te responderé. Así que yo espero, Señor, abro mi corazón a ti para que tú me respondas. ¿Cuál es la verdad presente? ¿Cómo yo debo de caminar? ¿Dónde debo yo de estar? Señor, yo no debo estar aquí ni debo estar allí. Yo quiero estar en tu persona. ¿Dónde tú estás? Dice que en Apocalipsis 12 que esos verdaderos adoradores que adoraban al Padre en espíritu y en realidad
Dicen que seguían al Cordero por donde quiera que va. Pero hoy estamos muy escasos de enseñanza sana, de verdad. Hay mucha religiosidad aún en nosotros mismos. Entonces necesitamos ser simples, vírgenes puras, donde nosotros nos dirigimos al Señor y el Señor nos va hablando y nos va diciendo dónde tú te mueves, dónde tú, como aquella que hablaba también el cantar de los cantares, sigo tu rebaño, sigo las pisadas. ¿Dónde están las pisadas del rebaño hoy? Señor, no quiero ignorar, yo quiero experimentarte a ti. Eso debemos de nosotros de orar. Otro dice que las verdades de Dios son acumulativas. Las verdades recientes, digamos, todo esto que el Señor nos está revelando, no anula las primeras, no anula. Lo que vemos hoy en día es las revelaciones acumulativas de Dios. Maravilloso. Acumulativas de Dios. Que Dios, hermanos y hermanas, podamos orar que nos conceda su gracia para que nosotros no nos convirtamos en los náufragos de la verdad presente, sino que seamos vigilantes y no demos lugar a la carne, ni permitamos que el yo gane ningún terreno. No podemos permitir que gane terreno. Señor Jesús. Empezamos con el punto de Romanos 2 que decía, la verdad presente, la cumbre más elevada de la revelación divina que Dios nos ha dado por medio de este ministerio de la era, es la revelación del propósito, del deseo, del corazón eterno de Dios. El evangelio de la economía eterna de Dios es el evangelio de la promesa hecha a los patriarcas, a saber, las promesas de que la descendencia de David llegaría a ser hijo de Dios. Esto es, que un descendiente del linaje humano sería hecho un hijo divino. Maravilloso. Oh Señor Jesús. Dice que nosotros no deberíamos de predicar un evangelio que ha sido disminuido a lo que nosotros consideremos sea el nivel de entendimiento de la gente. Nosotros deberíamos de predicar un evangelio elevado y nunca disminuir el concepto. Debemos creer que el hombre tiene en su interior una capacidad creada por Dios para recibir y entender las cosas de Dios. Esto es algo maravilloso, Señor Jesús. Dice que nosotros debemos presentar la verdad en cuanto al propósito eterno de Dios, de la economía divina. Dice ítem por ítem, punto por punto, según la Biblia. Esta es verdaderamente la comisión especial que Dios nos ha dado. Señor Jesús, maravilloso. Señor, entramos al punto Romanos 3, vamos siguiendo. Dice que la afirmación, la descendencia de David llega a ser el Hijo de Dios. Se refiere al proceso el cual Cristo fue designado Hijo primogénito de Dios mediante la resurrección. Maravilloso. Así que seguimos ahí adelante. Dice, Pablo dijo que él fue apartado para el Evangelio de Dios acerca del Hijo de Dios, la cual, esto indica que el Evangelio de Dios es el Evangelio de la filiación con mira a la realidad del cuerpo de Cristo. Maravilloso, Señor Jesús. Romanos 1, 3, 4 es el cumplimiento de la profecía y tipología hallada en 2 Samuel. Pues eso nos revela el misterio de que Dios se hiciera hombre para hacer al hombre Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad.
Hay algunos puntos más que tocamos, pero tengo que pasar ya adelante porque se nos está haciendo un poquito, tengo mucho que compartir todavía. Así que vamos a empezar con el punto romano 4. Punto romano 4 que nos quedamos la semana pasada ahí, en el filo de este punto. Entonces, seguimos ahora comentando ya la segunda parte y disfrutando de este bosquejo. Entonces, y empezamos con el punto romano 4. Dice, la afirmación, la descendencia de David llega a ser el Hijo de Dios. Esto se refiere al proceso por el cual nosotros somos designados ahora los muchos hijos de Dios mediante la resurrección de Cristo. Él era el unigénito Hijo de Dios, pero mediante esa resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante, fue totalmente hijificado, diosizado, para que realmente Él llegó a ser ya no el unigénito, sino el primogénito, porque Él se forjó dentro de nosotros. Así que, maravilloso. Hay aquí unos versículos que dice, es en Hebreo 10, porque convenía a aquel para quien y que son todas las cosas, que al llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por los sufrimientos al autor de la salvación de ellos. Porque todo, así como el que santifica como los que son santificados, dice, de uno son. Por lo cual, dice que Él ahora no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué maravilloso que Cristo llegó a ser nuestro hermano mayor. Él era el unigénito, pero llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Ya leímos esos versículos la semana pasada, que realmente el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo unigénito, siendo él entre muchos hermanos. Esa era la intención y el deseo que Dios había en su corazón. Dice que Cristo ya ha sido designado Hijo de Dios, pero nosotros aún estamos en el proceso de designación. Estamos en el proceso de ser hijificado, deificado, dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció, ahí entramos nosotros, los predestinó, también dice que los predestinó, para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es una revelación, por eso el apóstol Pedro, en el capítulo, en el segunda de Pedro, él dice, porque no me molestia, no me canso, dice, de repetir las mismas cosas, aunque lo sepáis. Pero aunque lo sepamos, somos olvidadizos. Dice que la vida del Hijo de Dios ha sido implantada en nuestro espíritu. ¿No? Esto es maravilloso. Se ha mezclado en nuestro espíritu. La vida de Dios ha sido implantada en nuestro espíritu. Señor Jesús. Romanos 8:10, aquí te lo confirma. Cuando decimos que ha sido implantada, ha sido forjada la vida de Dios dentro de nosotros, es porque la palabra no la respalda. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Maravilloso. Qué instalación. Él se ha instalado, se ha forjado en nosotros. Ahora nosotros, al igual que la semilla que es sembrada en una tierra, nosotros debemos de pasar por un proceso de muerte y de resurrección. Nuestro cuerpo está muerto, pero ahora Dios quiere vivificar por medio de la vida que ha depositado, que ha instalado en nuestro espíritu,
que es el órgano que Satanás no podía tocar porque era el terreno de Dios, pero a partir de el Espíritu, todo nuestro cuerpo está muerto espiritualmente, pero el Señor lo va a ir vivificando, porque nos lo dice en su palabra, por medio de la resurrección. Juan 12:24, ese proceso de sembrarse, de romperse, del tratamiento de la tierra, del tiempo, del frío, del aire, de todo eso, eso hace que Cristo murió en ese proceso, pero había una vida dentro de él que germinó. Maravilloso. Dice 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama la vida de su alma la perderá, y el que aborrece en este mundo, a vida eterna la guardará. A vida eterna la guardará. Dice el 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Maravilloso. Punto 2 dice, esto hace de que el hombre exterior sea consumido, pero dice que permite que la vida interior crezca, se desarrolle y finalmente florezca desde nuestro interior. Esto es realmente la resurrección. Señor Jesús, introdúcenos en esta realidad, en este vivir, Señor Jesús. Dice en 1 Corintios, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. Dice también, sigue, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere. Maravilloso. Dice también en 2 Corintios, el apóstol Pablo escribe aquí, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos puestos entregados a muerte por causa de Jesús, con un propósito, sigue diciendo el versículo, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Estoy leyendo 2 Corintios 4:12. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. El 16, por tanto, no nos desanimamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Maravilloso, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Maravilloso, se me llena la boca de hablar de estas verdades. Cuidado, y hay muchos que se oponen, porque esto se ha de discernir, como dice la palabra, espiritualmente. Esto es una realidad, lo que Dios quiere. Por eso hay mucha parte del cristianismo muy degradado. No hay mucha diferencia entre el mundo y muchos creyentes, la verdad. Y metámonos todos. Pero nosotros necesitamos ser diferentes. Por eso Pablo dejó allí, en Éfeso, mientras que él fue un viaje que tuvo que hacer a Macedonia, que se quedase allí para que no permitiera que otros compartan cosas diferentes. Dice aquí, segundo, dice, por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, Dice que en la resurrección, Cristo, en su humanidad, Él fue designado Hijo de Dios, y por medio
de tal resurrección nosotros también estamos en el proceso de ser designados hijos de Dios. Romanos 8:11, que le sigue al versículo 10 cuando dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros, esto nos lo vivifica y nos aclara lo que hemos estado compartiendo anteriormente. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó a Jesús de los muertos, dice, aquel que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también, dice, vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Va a ir vivificando todo nuestro cuerpo mortal. El proceso por el cual nosotros somos designados, hijificados, deificados, es el proceso de resurrección con cuatro aspectos principales. La santificación, 1, la transformación, 2, la conformación, 3, y la glorificación. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso, hermano. Esto necesitamos, sumergirnos en este Dios triuno maravilloso y decirle, Señor, yo quiero vivir esta realidad. Esto es real. Dice aquí en Romanos 6:22, dice, ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho esclavo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por eso dice en Romanos 12:2, no os amordéis, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que nosotros, dice, podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, nos ha llamado. Y a los que llamó, a esto también justificó. Hemos sido justificados. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Así que la gloria, dijo Jesús en Juan 17, que el Padre me ha dado, la gloria que me dice, yo le he dado a ellos. Hermano, esto es algo maravilloso. Señor Jesús. Punto 2 dice, la clave para el proceso de designación y la resurrección, la cual es el Cristo que mora en nosotros en calidad del Espíritu que resucita, que es el Espíritu que designa el poder de vida en nuestro espíritu. Maravilloso. Hay aquí un versículo, Juan 11:25, Jesús le dijo tanto a Marta como a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice, aunque esté muerto, vivirá. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto por causa del pecado, el espíritu es vida por causa de la justicia. Y dice el 11, que le sigue, que lo hemos leído anteriormente, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién fue el que levantó de los muertos a Jesús? Dios. Dice, mora en vosotros, mora en nosotros, dice, aquel que levantó, decía el Padre Dios, a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos y hermanas, aquí no hay trampa ni cartón. Esta es la palabra viviente de Dios. Pero esta palabra tiene que abrirnos los ojos. Tiene que correr los velos que impide que nosotros podamos ver este rico disfrute, hermano. Así y hermana, necesitamos realmente ver este asunto. Bueno, queridos hermanos, hermana, tengo que parar aquí un momento para que podamos seguir ahora después. Vamos a seguir la segunda parte, disfrutando
de toda esta realidad, del Espíritu que mora en nosotros. Bueno, voy a leer los versículos que vienen aquí y termino la de esta. Para no terminar en ese, dice, al cual, estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, dice, al cual Dios levantó, dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. La muerte, dice, otro versículo, el último, el enemigo dice que la muerte fue abolida. Dice, y dice aquí, 1 de Corintios, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso. Así que ese espíritu hoy mora en nosotros y somos uno con nuestro hermano Pablo. Así que, hermanos, escuchen esta canción que viene ahora, escuchen esta canción que viene ahora y disfrútala. Y estén pendientes al anuncio que viene después, que pueden coger bolígrafo y papel para apuntar el número de teléfono o el correo electrónico para que le podamos enviar esta literatura que estamos enviando gratuitamente, esta literatura que nos hace ser constituidos de estas verdades divinas. Así que hasta pronto y disfruta esta canción. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo con vosotros. Espero que hayáis disfrutado esa canción que dice en tu nombre tan glorioso. Y también esos anuncios que estamos enviando gratuitamente y sin compromiso. Sí, es verdad, estamos enviándolo porque nuestro deseo, nuestra intención
es que muchos vengan al pleno conocimiento de la verdad. Hay un dicho en el mundo que dice: nadie da nada de balde. Pues sí, nosotros lo estamos dando gratuitamente, porque gratuitamente recibimos esta vida, recibimos esta visión, y eso es lo que nosotros deseamos, que todos puedan ver, como dijo también el apóstol Pablo. Hay un versículo, creo 2 de Corintios 2:22, donde dice que Dios no solo desea que el hombre sea salvo, y sigue diciendo el versículo, sino que vengan también al conocimiento pleno de la verdad. Por eso estamos aquí en la verdad presente hoy en este rico recobro. Entonces nos quedamos en la letra A y dice: nosotros necesitamos, hermanos y hermanas, urgentemente aprender de cómo andar conforme al Espíritu, a fin de que nosotros podamos disfrutar y experimentar el Espíritu que nos designa. Hay aquí unos versículos. Romanos 8:4 dice: para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Enseguida, dice Mateo aquí, dice enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra orilla, mientras que él despedía a las multitudes. Y una vez despedidas las multitudes, escucha, subió al monte a sola para orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hermano, esto es muy significativo. El Señor iba a tener comunión con el Padre. ¿Cuánto anhelamos nosotros tener esta comunión con el Padre? Cuando yo experimento esta realidad y yo digo: Padre, aquí estoy teniendo comunión contigo, háblame. Hermano, Él se desborda a ti, a mí y a todos los que realmente andamos, como dicen en Gálatas, conforme a esta regla. Oh, necesitamos vivir en el Espíritu, de verdad, tocar el trono de la gracia y se acercándoos, que se nos ha abierto, dice en Romanos 10:19, un camino nuevo y vivo, para que nosotros podamos disfrutar esta realidad. Y dice que cuando llegó la noche estaba allí solo. Y levantándose, dice, muy de mañana, siendo hoy muy oscuro. Estoy hablando de Marco. Maravilloso Marco 1:35. Dice que él se levantaba, me gusta la palabra, dice, muy oscuro. Dice, y aún siendo muy oscuro, y vino, dice, muy de mañana, Señor Jesús. Dice que salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuánto Dios necesita, hermanos y hermanas, íntegros, para que nosotros podamos llevar a cabo el propósito y el plan de Dios? Dice que Simón y los que con él estaban salieron a su busca. Y mira lo que le dijeron al Señor Jesús. Dice, y hallándole, le dijeron, Señor, todos te buscan. Y él le dijo, vamos a otro lugar, dice, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque yo para esto he salido. Hermanos y hermanas, ¿te das cuenta ese versículo cuando dice entonces los discípulos vinieron en busca de él, le dijeron, Señor, ¿por qué lo buscaban? Porque él había tenido una comunión con el Padre. Él había tenido esa estrecha intimidad con el Padre. Y lo que reflejaba, lo que expresaba, lo que hablaba, lo que vivía, hablaba al Padre. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros nos empapemos en esa comunión. Y entonces la gente nos buscará. Pero no te buscarán a ti ni a mí, sino el Cristo que disfrutamos. Dice aquí en el Salmo 62:8, dice,
confiar en Él. Oh pueblo, en todo tiempo, derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio, Selah. Maravilloso. Otro salmo, dice 102, oración del afligido cuando desmaya y derrama su queja sobre Jehová. Es maravilloso. Dice que derrama su corazón. Cuando nosotros más tocamos el Espíritu, más somos santificados, más somos transformados y más somos conformados y más somos glorificados para llegar a ser Dios en vida y en naturaleza, pero tienen que escuchar esta frase, mas no en la deidad, porque hay muchos que nos critican porque nosotros decimos que Dios nos quiere hacer Dios en vida y en naturaleza, pero es que Él quiere hacernos sus hijos. Es igual cuando un perro da a luz, ¿qué es lo que da? Perrito. Cuando un conejo tiene y da, digamos, cuando se ha quedado preñada, ¿qué es lo que da? Conejo. ¿No? Entonces, el hombre cuando nace y somos engendrados en el vientre de nuestra madre, cuando nacimos, ¿qué nacimos? Humano. Pero el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver y entrar en el reino de los cielos. Es decir, está el reino vegetal, está el reino animal, está el reino de las aves, está el reino humano y está la vida más elevada que es el reino de Dios. Y nosotros ahora somos trasladados y hemos sido trasladados y santificados, que quiere decir apartados, en el reino. Entonces somos ciudadanos del reino. Lo único que realmente tenemos la vida, tenemos la naturaleza, tenemos todo lo que Dios es, pero la adoración, la glorificación, la exaltación, solo y exclusivamente se lo merece Dios. Por eso dijo uno de los mandamientos, y solo al Señor tu Dios adorará con todo tu corazón, con toda tu mente y solo al Señor. Así que no nos malinterprete. Señor Jesús, en vida y naturaleza, más no en la deidad, con mira a la edificación del cuerpo de Cristo y llevar a la Nueva Jerusalén a su consumación. Por eso el cuerpo de Cristo es Cristo mismo. La iglesia no son 4 paredes y a la iglesia no se va, sino la iglesia se es. Así que, hermanos y hermanas, oremos para que el Señor realmente pueda ir corriendo los velos que la religión ha impedido que nosotros podamos ver y disfrutar y sumergirnos en toda esta realidad. Así que sigamos adelante. Primero de Corintios 1, 12, 3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable en el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Romanos 10, 12 dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es el Señor de todo y es rico para con todos los que le invocan. Señor Jesús, maravilloso, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para que ahora estéis otra vez en temor, sino que nosotros hemos recibido el espíritu filial por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, y el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Eso lo hemos visto. Lo dice Romanos 8:16, que el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en Gálatas 4:6 dice, y por cuanto hijo, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo,
el cual clama, ¡oh, Abba, Padre! Maravilloso. Así que, hermanos, hermanas, esto es tremendo. Oh, Señor Jesús, esto cuando yo hablo, esto me agota, porque es un peso bien fuerte el liberar todo esto por aquí, por las ondas. Realmente es lo que Dios desea, que nosotros seamos conformados a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Esto nos tiene que derretir por completo. Es lo que hizo Dios con Job. Lo desplomó, lo desmenuzó con un propósito de que al final él pudo decir, de oída te conocía, pero que ahora mis ojos te ven. Sigo. Cuanto nosotros más crecemos en vida y pasamos por el proceso metabólico de transformación, más somos designados hijos de Dios. Más somos designados hijos de Dios. Así que más nosotros todos. Segunda de Corintios 3, 15 y 16. A cara descubierta, dice, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. Maravilloso. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. ¿Ministro qué? No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Estoy en 2 de Corintios 3. El velo es quitado. Señor Jesús. 2 de Corintios 5 también dice así. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, dice, gemimos abrumados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Maravilloso. Por tanto, nos empeñamos también, sea en este domicilio o fuera de él, en conseguir honor de serle agradable. Estoy hablando aquí, 2 de Corintios 5, 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe habiendo juzgado así que uno murió por todo, por consiguiente, todos murieron. El 15, y por todos murió, para que los que viven, digamos los que vivamos, no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó, dice por ello, por nosotros. En 2 de Corintios, el 12, dice, 1:12, porque nuestra gloria es el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, dice, y mucho más con vosotros. El 7, y para que la excelente grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que me golpee a fin de que no me enaltezca sobremanera. Es que es una revelación muy alta lo que recibió Pablo, y lo que nosotros podemos recibir mediante este hablar. Oh, pero a veces nos vamos de la olla, nos vamos para otro y nos vamos desmedidamente. Dice, con respecto, aquí, segunda de Corintios, dice, Señor Jesús, respecto a lo cual, dice, 3 veces he rogado al Señor para que este aguijón se me sea quitado. Pero me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo, dice, extienda tabernáculo sobre mí. Entramos al punto número 1. Dice,
Este proceso metabólico de la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo y casa de Dios, al edificarse Dios en el hombre y el hombre en Dios, viene aquí unos versículos ahora, Romanos 12, 2, y es cuando nos aconseja que no nos amordemos a estos siglos, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente para que nosotros podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, lo cual lo es bueno, es agradable y es perfecto. Señor Jesús. Efesios 1:22, este versículo ya me vuelve loco, es muy rico, dice así, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Dónde están hoy los pies de la iglesia? En el cuerpo. Los pies están en el cuerpo, está en la iglesia. Dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el cuerpo, estoy hablando en Efesios 2:21, en quien todo el cuerpo, dice, un momento, leo, dice, en quien todo el edificio bien acoplado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El 2 dice, la humanidad es designada, dice que es designada en la divinidad, y la divinidad y la humanidad se compenetra en una sola entidad. Hoy nosotros, la descendencia humana, estamos llegando a ser, dice que estamos llegando a ser hijos de Dios en la divinidad, en el proceso de la edificación efectuada por Dios. Maravilloso. Por eso Mateo 16, 18, Mateo 16, 18. Señor Jesús, estoy mirando la hora que... Y dice así, dice, y yo también, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice en Efesios 3:16, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que, bien arraigados y cimentados en amor, dice, seamos plenamente capaces de aprender con todos los santos cuál sea la... Escucha lo que dice, dice, seáis plenamente capaces de comprender, dice, de aprender con todos los santos. Es decir, aquí no hay excepción de personas. Cuál sea la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y dice en Apocalipsis, Juan, estando en el Espíritu, dice, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta, dice, como una novia ataviada para su marido. Y dice que entonces vino a mí un ángel de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, dice, y habló conmigo y me dijo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, dice el apóstol Juan, y dice, y me mostró la santa ciudad, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Maravilloso. El 3. Dice que la economía y la meta de Dios conforme al deseo de su corazón consiste en, dice, en edificarse a sí mismo en el hombre y edificar el hombre en él. Esta edificación alcanzará su consumación en la nueva Jerusalén. Un gran Dios hombre corporativo que es la totalidad de todos los hijos de Dios. Esta es la verdad muy grande, hermano. Dice en Apocalipsis
1:7 dice, al que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. No en Apocalipsis. Dice Abdía, creo que sí, Abdía. Dice, el que venza heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 4 dice, un día este proceso será completado y por la eternidad nosotros seremos, claro, siempre en vida y en naturaleza, lo que voy a decir aquí ahora, seremos iguales a Cristo, el Hijo primogénito de Dios, el Hijo primogénito de Dios, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, porque Él nos va a vivificar con Él mismo. Porque dice en Efesios, hay un versículo, ahora que me estoy acordando, hay un versículo en Efesios, en el capítulo 5, cuando está hablando de la mujer, y nos está purificando por medio del agua en la palabra, dice, y vendré y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, Él también esté. Me tomaré a mí mismo. Es decir, que está hablando ahí de la novia. Maravilloso, esto es una locura, hermano. Señor Jesús. Primera Juan dice, hermano, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todo lo dice la Biblia. Yo no estoy levantando ninguna herejía, como me han dicho alguna. No, que va. Romanos 8:19 dice, porque la creación, escucha, la creación dice que está observando ansiosamente, aguardando con anhelo la revelación de los hijos de Dios, de nosotros. Está observando ansiosamente a nosotros. Y no solo esto, dice el 23, sino que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando con anhelo la plena filiación, la redención de nuestro cuerpo. Señor Jesús. Hay aquí un himno que tiene la estrofa, el himno 433, y la estrofa 2 dice así, me ha regenerado en mi espíritu, dice, me ha regenerado en mi espíritu, hoy mi alma transformando está, cambiará mi cuerpo como el del será, y todo mi ser lo igualará. No soy buen cantante, pero este es el himno. Este himno nosotros lo cantamos, y lo oramos y lo disfrutamos. Lo voy a ahora leer, antes lo he cantado, muy mal, pero bueno. Dice, me ha regenerado en mi espíritu, hoy mi alma transformando está, Él cambiará mi cuerpo como el de Él, igual será, y todo mi ser lo igualará. Amén, sigo adelante, ya me queda pocos minutos. En cuanto a Dios se refiere, el Dios triuno se encarnó para hacerse hombre, y en cuanto a nosotros se refiere, nosotros somos deificados, constituidos con el Dios triuno procesado y consumado a fin de que seamos hechos, otra vez viene aquí la palabra, Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Esto tiene que estar claro, hermanos, para ser su expresión corporativa por la eternidad. Esta dice que es la verdad más elevada y este es el evangelio más elevado. Señor Jesús. Bueno, tenemos 12:50, bueno, y realmente nos quedan 5 minutos. Y tengo aquí el punto Romanos 5, a ver si lo puedo terminar en 5 minutos. Señor Jesús, muy difícil, pero intentaremos porque tenemos que terminar ya el programa. Dice, necesitamos ser constituidos de la verdad más elevada de la economía eterna de Dios y propagar mediante el uso de los mensajes de ¿qué? De los estudios vida, de la versión recobro y de las notas. Y todo esto en materia tiene como fin ministrar vida y liberar la verdad. Maravilloso. Y abrir los libros de la Biblia
Muchos pueden decir, no, nosotros queremos solo la palabra pura, no queremos libros. Bueno, sino que muchas veces nosotros llevamos a nuestros hijos al colegio, pero no hace falta, ¿no? Entonces, llevarlos, tenemos los libros, por nosotros. Necesita ahí enseñanza. Es maravilloso tener un corazón abierto a esos santos que tienen ese conocimiento y en vida, no en letra, porque la letra mata, pero en el espíritu. Pero aquí vamos a ver cómo aún Felipe y todo esto, vamos a ver más adelante esta cosa, vamos a ir rapidito. Dice, mas estas cosas, dijo Job, dice, mas estas cosas has tenido ocultas en tu corazón. Yo sé, dijo Job, que esto está dentro de ti. Yo sé que esto está dentro de ti. Dijo el apóstol Pablo, que él era el más pequeño de todos los santos, pero dice aquí en el versículo 3:9, dice, y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Ve? Pablo dice que fue para aclarar, para ver, para enseñar. Señor Jesús, dice que el recobro del Señor, lo que Dios está recobrando es la luz de la verdad. La necesidad más urgente en la tierra hoy en día es la verdad de esta era. Uno dice, los mensajes de los estudios vida que nosotros tenemos, que es toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos los estudios vida. Y esas palabras nos abren la Biblia. Yo lo he comprobado. Y si hoy estoy compartiendo aquí de esta manera, es porque realmente yo he leído muchos estudios vida. Y eso me han animado, me han alentado a buscar más del Señor. Y si ustedes quieren buscarlo, escuchen, sigan cogiendo ese bolígrafo. Si se meten en www. Y pone librosdelministerio.org. Libros del Ministerio. Lo pone ahí en el Google y te va, y ahí están todos los estudios vida y muchos libros. Así que anímate y léelo, de verdad. No haga caso de los hermanos o personas que digan que no necesitamos aprender. Dice, junto con la versión recobro, dice, y todas las notas de pie de página, dice que son las llaves más prevalecientes para poder abrirnos la Biblia. Esto no tiene como fin, escucha esta palabra bien, lo digo muy claro, dice, esto no tiene como fin reemplazar la Biblia, sino el fin de toda esta literatura es introducirnos a todas las personas en la Biblia. Es igual como en la mina, esa mina es una mina sin fondo, la Biblia es una mina sin fondo, pero nosotros para poder llegar a esas pepitas de oro necesitamos ciertas herramientas, y esas ciertas herramientas, pues yo lo siento, yo estoy usando los estudios vida, que aún sale por toda España los estudios vida, y aún sale aquí en esta emisora también todos los días, así que podéis preguntar los horarios de los estudios vida. Hay días que hay algunas emisoras salen a las 6:30, otros a las 11 de la noche, otros salen a las 10 de la noche, otros en otros lados salen a las 9 de la mañana. Es decir, maravilloso. Y si no hay ahí un teléfono, y yo te puedo decir, Señor Jesús, maravilloso. Hay aquí unos versículos que dice que un ángel del Señor, escucha, dice que un ángel del Señor le habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, dice por el desierto. Fue llevado por el Espíritu, él fue guiado por el Espíritu, y él se fue. Dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, que era un alto funcionario, dice, de los etíopes, dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros, dice, y había venido a Jerusalén para adorar. Y escucha lo que dice, y él volvía sentado en su carro, y él estaba leyendo el profeta Isaías. Tú lees Isaías, lee Mateo, Marcos, lee Jeremías, lee lo que tú quieras, lee. Y mira, este hombre dice, estaba leyendo Isaías, el 29 dice, y el Espíritu
le dijo a Felipe, acércate y júntate al lado de ese carro. Te estoy hablando del capítulo 8 y ahora voy a leer el versículo 30 de Hechos de los Apóstoles. Dice, y acudiendo Felipe, oyó que él estaba leyendo el profeta Isaías. Y mira lo que le dice Felipe, ¿entiendes lo que dices? ¿Lo que lee? ¿Entiendes lo que lee? Y mira lo que le contestó el eunuco. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me guía? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hermano, no seas, no te iba a decir la palabra, no seas tonto, pero no quiero. De verdad, tenemos que ser, como Pablo dijo, no seáis insensatos sino entendidos. Busquemos las herramientas, las ayudas para que la palabra de Dios, cuidado, que si tú lees la palabra de Dios un día y otro día, Dios te lo va a revelar. Pero para tú descubrir todas estas pepitas de oro va a necesitar 20 años. Pero si otros hermanos ya han cavado y te están mostrando estas verdades, ¿qué le dijo Felipe, el eunuco, a Felipe? ¿Cómo voy a saber si no hay quien lo que leo me lo explique? Y entonces le dijo, sube. Y dice que subió con él. Escucha, y el pasaje de la escritura era este. Como oveja al matadero fue llevado y como cordero, como mulo, como delante del que lo trasquila. Dice, así no abrió su boca. Dice, y en su humillación. 8:33 dice, en su humillación y generación, dice, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Dice, y respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? ¿Ve? Entonces Felipe, que tenía la experiencia, entonces abriendo su boca y comenzando desde las escrituras, dice que le anunció como evangelio a Jesús. Y el 8:36 dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Mira lo que dijo el eunuco. Dice, aquí hay agua, ¿qué impide de que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si cree de todo corazón, serás salvo. Y respondiendo le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el 38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe dice, y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué te parece? A veces incluso hay muchos que tienen que hacer un curso durante 6 meses y 1 año para el bautismo. Y este eunuco no recibió estudio ni nada. Porque lo primero que tenemos que hacer es que la gente crea y bautizarlo dentro del Dios triuno. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28:19, id, no te dice si tú sientes, no, id y predicar el Evangelio, y todo aquel que crea sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que lo importante es que la gente sea bautizada creyendo en el nombre del Señor Jesús, pero mientras que le esté dando el curso le puede pasar algo, o lo que hay que bautizarlo, y después una vez que está bautizado es como si tú quisieras enseñar al niño dentro del vientre de la madre, hasta que no nazca y hasta que no vea la luz y hasta que entonces podrás cuidarlo. Y entonces, así que maravilloso. Bueno, pues yo creo, tengo que terminar ya. Aquí sí tengo que terminar. Así que hermanos y hermanas, me ha quedado algunos puntos de leer, pero tengo que ya terminar. A ver si veo aquí algunos puntos nada más. Dice, debemos considerar el texto de la versión Recobro con sus notas y los mensajes de los estudios vida como un libro de texto para que nosotros podamos estudiarlo con oración. Y si solamente lo leemos de una manera ligera, solo recibiremos algún nutrimiento y inspiración temporal. Pero sin embargo, cuando nosotros lo que leemos llega a ser la verdad en nuestra memoria iluminada, esa verdad se convierte, dice, en un nutrimiento constante
y eterno para nosotros, Señor Jesús. La apertura, dice en Salmo, la apertura de tus palabras se ilumina impartiendo entendimiento a los sencillos. ¿Te das cuenta? Otro punto rápido. La intención de Dios y meta de los mensajes de los estudios vida consiste en abrir la mina, la verdad en la Biblia, para que nosotros excavemos los tesoros. Dice aquí el hermano que había publicado libros, que muchos temas que le requerirán años para profundizar. Señor Jesús, tengo que terminar ya porque ya es la hora, así que hermanos y hermanas, la próxima semana estaremos por aquí, si el Señor lo permite, pero ya traeremos otro tema. No sé qué tema, pero oraremos al Señor para que el Señor nos siga iluminando, guiándonos para ver qué es lo que debemos de traer. Así que, hermanos, hermanas, gracias por estar por ahí y espero y deseo que el Señor os siga rescatando y disfrutando de estas verdades maravillosas.